Buenos días a todos y todas. Buenos días, académicos y personal de apoyo a la academia de la universidad que nos acompañan. Buenos días a los estudiantes y egresados de la Escuela de Arquitectura. Buenos días a todos los que nos honran con su presencia en esta actividad, la cual tiene un tiempo y un propósito, cual es iniciar lo que hemos llamado Fórum 40 años de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte. Mi nombre es José Guerra Ramírez y como director de la Escuela de Arquitectura le doy la más cordial bienvenida. Antes de presentarles a nuestro invitado, a quien agradecemos desde ya su disposición y generosidad para acompañarnos el día de hoy, quiero contarles que esta es la primera actividad de una serie programada durante este año y que hemos preparado con el propósito de celebración de este aniversario, al cual están todos invitados. Si ingresan a nuestra página web podrán ver el detalle del calendario y la invitación que está allí. También hay difusión de estas actividades en nuestras redes sociales. Brevemente les comento que las próximas actividades serán seminarios y conversatorios en los que se abordarán temas como arquitectura y tecnología, arquitectura y patrimonio, arquitectura y mujer, arquitectura y salud. Finalmente, una muestra y seminario sobre arquitectura, ciudad futuro, ciudad intermedia, ciudad a escala humana, en la que participarán representantes del gobierno regional, ministerios, colegio de arquitectos y cámaras chilenas de la construcción. ¿Qué significa cumplir 40 años? Poner de manifiesto el legado y la trayectoria como un tejido construido por muchas manos de estudiantes y profesores que han dado consistencia y coherencia a esta institución que surgió hace 40 años con una visión y misión muy claras que siguen siendo vigentes. ¿Cómo habitar el norte? ¿Cómo habitar este territorio de grandes epopeyas, de grandes oportunidades, grandes distancias e infinitos paisajes? ¿Cómo habitar el norte? Es la pregunta que inaugura todos los años el desafío de formar y reflexionar sobre la arquitectura, primero en la intimidad de los talleres, y que culmina con la muestra de todas las propuestas desarrolladas cada fin de semestre. Para una persona cumplir 40 años es aprender a aceptar quién es con sus virtudes y defectos. Para una institución también es un buen momento para reconocerse y aquilatar su trayectoria. Es un buen momento para la reflexión y pensar que el testimonio que recibimos los primeros estudiantes de la mano de la fundadora de la escuela, la arquitecta Angela Schweitzer, que el mensaje entregado a los primeros estudiantes de arquitectura sigue hoy vivo en los más de 750 arquitectos y arquitectas UCN. Decirles que pueden estar tranquilos porque la gente que hoy está ingresando a la institución va a preservar la misma calidad y los mismos valores que ustedes han desarrollado. Una generación que por la pandemia aún no ha recorrido los patios de la escuela, que no ha podido experimentar la mística y ritos de iniciación. Estamos esperanzados que esta condición cambie y nos permita pronto realizar este acto de inicio para continuar con el legado que los hace parte de la comunidad de la Escuela de Arquitectura. Muchas gracias. Los asistentes de esta actividad podrán interactuar con el expositor
ingresando sus preguntas al chat que contestaremos al final de la conferencia. Bien, ahora quiero presentarles a nuestro invitado, Braulio Morera, quien abordará en su exposición el tema Resiliencia Urbana, Experiencias Teóricas y Prácticas. Eduardo es director del 50L Home Coalition, una organización global, una plataforma orientada a la acción que aborda dos de nuestros desafíos globales más urgentes: la seguridad del agua y el cambio climático. 50L Home se esfuerza por reinventar el futuro del agua y cambiar la narrativa sobre el consumo doméstico de agua a través de la colaboración y la innovación. La coalición es coordinada conjuntamente por el Grupo de Recurso Hídrico del Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Braulio es un urbanista y diseñador con experiencia en arquitectura y ciencias sociales. Tiene experiencia sustancial proporcionando liderazgo y asesoramiento técnico en planificación estratégica, métodos de participación y desarrollo de proyectos. Su trabajo se centra en la articulación y habilitación de proyectos complejos como servicios básicos, agua en el desarrollo urbano y eficiencia sistémica. Antes de unirse a la Secretaría de 50L Home, Braulio trabajó como director de innovación de proyectos de desarrollo del Global Resilient Cities Network y como director de estrategia en 100 ciudades resilientes, iniciada por la Fundación Rockefeller. En esos roles apoyó a los jefes de las oficinas de resiliencia a nivel mundial en la creación de estrategias de resiliencia, adoptó las mejores prácticas de planificación para integrar las herramientas de resiliencia y permitir el acceso al financiamiento de proyectos. Durante su mandato en Arup, Braulio trabajó como diseñador urbano y director de proyectos, coordinador de proyectos complejos para clientes comerciales, organizaciones internacionales y ONG. Lideró el desarrollo del City Resilience Index, coordinó equipos de desarrollo, iniciativas complejas como infraestructura verde-azul, desarrollo de uso mixto, ferrocarriles, infraestructura de aeropuertos, viviendas sociales e iniciativas de agua y saneamiento en situaciones posteriores al este contexto. Adquirió experiencia técnica en importantes proyectos en China, Malasia, Arabia Saudita y Holanda, así como asesoría en estratégica para proyectos en Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Haití, Nicaragua, Panamá, Singapur, España y Reino Unido. Braulio, bienvenido y gracias por regalarnos este tiempo contigo a la Escuela de Arquitectura. Muchas gracias, José. Para mí es un placer ser parte de este ciclo de aprendizaje que la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte ha preparado para celebrar sus 40 años. Es todo un honor y todo un placer. Tal vez un detalle que José omitió de la lectura de mi CV fue que con José participamos en un taller que incluyó el diseño o la generación de ideas para la caleta de Paposo, al sur de Antofagasta. Y eso para mí es un ejemplo del tipo de proyectos que más me apasionan. Y por lo tanto es un placer estar de vuelta, aunque sea virtualmente, con la Católica del Norte y unirme en su celebración. Lo que me gustaría compartir el día de hoy
y ahora voy a compartir pantalla, es tal vez hablar de resiliencia urbana. Creo que es un tema que es bastante nuevo y que muchas veces es muy complejo conversarlo y es muy complejo entender este concepto. Entonces, lo que quiero compartir hoy, aprovechando el tiempo y la generosidad de tiempo que el equipo en la Escuela de Arquitectura, estudiantes, académicos y otros invitados proporcionan, compartir un poco conceptos teóricos que yo creo que son muy importantes para realmente entender resiliencia y realmente entender cuál es la diferencia entre una aproximación de resiliencia y otras aproximaciones complementarias, como reducción de desastres. Y también me interesa compartir un poco ejemplos de cómo estos marcos de resiliencia y las herramientas que existen internacionalmente pueden ser aplicadas y ejemplos de cómo estas han sido aplicadas. En este contexto, en esta presentación, me gustaría explorar un número de preguntas que están en la pantalla. Primero que nada, a partir de explorar por qué la resiliencia es relevante y de dónde salió y por qué organizaciones como la Fundación Rockefeller invierten en aquello. ¿Cuál fue el proceso para crear el marco de resiliencia que se utilizó y yo utilicé en un número de experiencias profesionales? Y tal vez concluir con un número de reflexiones respecto a de qué nos sirve todo esto y realmente cuál es el valor de las herramientas y estos marcos de trabajo que son tan comunes, particularmente en la planificación urbana. Entonces, primeramente, hablar de por qué la resiliencia urbana es relevante, y para poder hablar de ello, tenemos que reconocer un número de procesos que internacionalmente están influenciando la manera en la cual vivimos y entendemos las ciudades. Primero que nada, el proceso de globalización. El hecho de que en estos momentos y en los últimos 20, 30 años podemos encontrar lugares, piezas, infraestructuras y tecnología que nacieron en otro lugar. Y eso implica un proceso de adaptación global y un proceso de comenzar a entender al otro. Un ejemplo tal vez extremo de este proceso de globalización es el hecho de que en la ciudad de Yiwu, en China, en el año 2016 produjo el 60% de las decoraciones navideñas, de los productos navideños que se consumieron en el mundo, sin China ser un país cristiano que no celebra la Navidad. Un segundo proceso que es muy importante es el cambio climático, pero no entenderlo como un proceso ajeno, sino entenderlo como un proceso que en realidad tiene manifestaciones que muchas veces son trágicas en el día a día. Y la imagen de fondo en esta diapositiva muestra uno de los incendios en California, en el condado de Ventura, cerca de Los Ángeles, donde 90.000 personas debieron evacuar sus viviendas debido a este incendio, que está comprobado, la escala fue exacerbada y aumentada por las dinámicas del cambio climático en California. Y tal vez un tema que es mucho más cercano a nosotros los chilenos, los procesos de urbanización y de migración. Y a esto me refiero con los procesos no solamente de inmigración externa, que por supuesto implica presiones en el mercado inmobiliario, en la demanda de vivienda, sino también en el hecho de que muchas personas en nuestro país incluido se mueven hacia la ciudad a buscar mejores oportunidades. Y si ellos y ellas no las encuentran, se producen procesos sociales que pueden tener consecuencias trágicas y políticas, como el proceso que vivió Chile el año 2019 a partir del estallido social. Entonces, ¿por qué nos tenemos que preocupar de pensar en resiliencia y fundamentalmente por qué hay que planificar la ciudad mirando al futuro? Primeramente es por el hecho de que 75% de la población mundial vivirá en ciudades hacia el 2050. Pero también porque las ciudades demoran tiempo en planificarse. Y les quiero mostrar dos ejemplos que son muy sudamericanos, que básicamente vienen a ilustrar estas líneas de tiempo asociadas a la implementación de buena infraestructura. Esta fotografía
es la fotografía de la Avenida General Paz en Buenos Aires en el año 1940. Para aquellos que conocen Buenos Aires, conocerán que la Avenida General Paz es una pieza estructurante de la ciudad de Buenos Aires, de la infraestructura de Buenos Aires. Es el equivalente a la Avenida Américo Vespucio en Santiago de Chile. ¿Qué es lo interesante de esta ciudad y del proceso? Es que básicamente la definición y la decisión de generar una pieza de infraestructura en su localización se origina en una ley federal argentina que tiene su origen en 1887. 1887 es cuando se definieron los límites de la ciudad de Buenos Aires. Pero solo en 1937 los trabajos para la construcción de la Avenida General Paz fueron iniciados. Y luego solamente en 1941 la Avenida General Paz fue inaugurada. Esto nos define un límite o tal vez una línea de tiempo de aproximadamente 50 años en poder alcanzar la implementación de una pieza estructurante de una ciudad como es Buenos Aires. Pero estos no son problemas solo de Buenos Aires o solo de la sociedad argentina. En el caso de Chile, tal vez una de las piezas de infraestructura mejor logradas y que ha significado un aporte sustancial a Santiago de Chile es la construcción de la línea 1 del metro. ¿Cuál es esta línea de tiempo? También incluyó un periodo sustancial de planificación y de proyecto tras proyecto para poder llegar al proyecto que fue aprobado. El primer plano de la línea 1, que incluyó la línea 1 de metro, fue publicado en el año 1944 y solo en 1968 el plan para el metro de Santiago fue aprobado. Y finalmente, solamente en 1975, en plena dictadura, esta línea de metro fue inaugurada. Y tal vez lo interesante de ese proceso que demoró décadas es que generó una pieza de infraestructura que está tan bien pensada, que tiene una capacidad suficiente, que en este momento acoge no solamente una función de transporte, sino también una función cultural y también, por supuesto, funciones de otro tipo. Entonces, en ese contexto, en el contexto de la relevancia de pensar las infraestructuras a futuro, es también importante pensar las ciudades a partir del hecho de que éstas se enfrentan a problemas. Las ciudades, cuando se planifican, son generalmente pensadas en ciudades, en planes, en procesos de implementación lineales, donde no existe disrupción, donde no existen problemas. Pero la verdad, y tal vez una de las razones por las cuales los planes son tan difíciles de implementar, es que cada día, cada hora, cada año, cada década, las ciudades se enfrentan a diferentes problemas y dinámicas que cambian esos planes y por lo tanto los planes tienen que ser preparados para ese contexto. Nuevamente, volviendo al ejemplo de Santiago de Chile y el caso del Metro de Santiago, es importante también pensar en que el Metro de Santiago no opera en aislamiento. Y este es un muy buen ejemplo. El colapso de la rotura de matriz de agua que ocurrió hace un par de años, que interrumpió el servicio de metro en el año 2016, es un ejemplo de que para que funcione el Metro de Santiago, que es un sistema de transporte, no solo depende de su propia organización, sino que también depende de que otras infraestructuras funcionen bien. Y también los procesos sociales en Chile del año 2019 demuestran que también los procesos sociales pueden influenciar e influir directamente y drásticamente en la condición y el uso de estas infraestructuras. Entonces, las infraestructuras, la ciudad en general, tiene que estar preparada para la disrupción y tiene que identificar cuáles son las posibles fuentes de disrupción y pensar en aquello. Una segunda dinámica que es muy relevante es la función de colapso, los procesos de colapso, donde las infraestructuras, la ciudad realmente no puede mantener sus funciones
y esto genera procesos que muchas veces son trágicos y muchas veces traen problemáticas gigantes a sus ciudadanos. Esta es una fotografía de la ciudad de Manila, en Filipinas, donde ocurrieron inundaciones en 2013 que fueron tan violentas que ni siquiera dieron tiempo para que las personas volvieran a sus hogares. Y finalmente, algo que tal vez nosotros los chilenos tenemos mucha familiaridad con aquello, son los desastres. Desastres naturales, pero muchas veces desastres ocasionados por el hombre. Y en el caso de esta fotografía, en esta diapositiva, es el ejemplo del huracán Katrina en Nueva Orleans, el año 2005, donde existió una combinación de un desastre natural y un desastre ocasionado por el hombre, por el hecho de que las infraestructuras nunca fueron bien preparadas para el tipo de tormenta que podía ocurrir en el Golfo de México. Y esto trajo trágicamente la consecuencia que más de 1.800 personas murieron en la ciudad, y la mayor parte de esas 1.800 personas eran de un grupo étnico específico, que es el grupo más vulnerable en el sur de Estados Unidos, que es la comunidad afroamericana. Entonces, ¿cómo podemos planificar y prever estos procesos y cómo podemos explorar esos posibles escenarios de manera que procesos de desastre, de colapso y de disrupción sean minimizados? En este contexto es donde la resiliencia obtiene una relevancia, porque intenta atacar esos procesos y planificar la ciudad pensando en estos procesos. Entonces, para hablar de esta segunda pregunta, ¿cómo se creó el marco de resiliencia de la ciudad? Me interesa tal vez ir hacia atrás y no hablar del proceso de resiliencia y la creación de este marco simplemente como una invención que ocurrió en la Fundación Rockefeller, en los pasillos de la Fundación Rockefeller, sino que es el producto de un proceso de una institución en específico, la cual ha invertido constantemente en el desarrollo de las ciudades, desde la beca que le dio a Jane Jacobs, que la ayudó a escribir The Life and Death of Great American Cities en la década de 1940. ¿Cuál es y si debo pensar hacia atrás, y si debo buscar hacia atrás los eventos que tal vez llevaron a la Fundación Rockefeller a invertir en científicos, a invertir en académicos y practicantes, y urbanistas, perdón, para pensar un marco de resiliencia? Debo ir hacia atrás, hacia el año 2004, donde ocurrió el maremoto en el Océano Índico, producto de un terremoto en Asia, lo cual destruyó ciudades completas. Y este es el ejemplo de la ciudad de Banda Aceh en Indonesia, la cual fue cubierta por la ola del maremoto y en la cual la Fundación Rockefeller, por ejemplo, ya tenía programas de ayuda comunitaria, los cuales fueron literalmente destruidos por este maremoto. Ahora, hasta tal vez la primera década de este año, en la práctica del urbanismo y particularmente en la práctica del desarrollo y la cooperación internacional, existían concepciones erradas respecto al hecho de que las metodologías que tenían que ser utilizadas en ciudades mundialmente debían diferenciar el mundo desarrollado y el sur global. Y lamentablemente la tragedia del huracán Katrina en el año 2005 demostró que estos procesos que combinan desastres naturales y desastres básicamente detonados por la acción humana, también ocurren en la puerta de la oficina de Fundación Rockefeller y en este caso en Nueva Orleans. ¿Qué significó esto? Que básicamente muchos se dieron cuenta de que los desastres naturales en Estados Unidos no eran específicamente limitados a los terremotos en California, para lo cual existía suficiente tecnología, sino que más y más Estados Unidos estaba sufriendo desastres para los cuales no estaba preparado. En este contexto, y tal vez uno de los factores más interesantes, es que en el año 2011 las inundaciones de la ciudad de Bangkok no solamente tuvieron estas trágicas consecuencias humanas,
que, como les decía anteriormente, muchos profesionales hasta el año 2000 solamente identificaban esto con el sur global, sino que también tuvo consecuencias económicas dramáticas globalmente. Y uno tal vez dos de los mejores ejemplos de esto fue el hecho de que estas inundaciones en el año 2011 en la ciudad de Bangkok implicaron el cierre de ambos aeropuertos en la ciudad, y esto significó que la mantención de aviones, de aerolíneas, tuviera que ser pospuestas globalmente por el hecho de que muchos de esos aviones no podían ir a su mantenimiento. Otro ejemplo fue que la empresa Toyota, o una de las plantas de la empresa Toyota que fabrica partes para vehículos, fue inundada, y esto significó que la maquinaria global de Toyota, que incluye fábricas en Estados Unidos, en el Reino Unido, en México, tuvo que detenerse porque no tenían las partes necesarias. Y eso a partir de una inundación en una ciudad específica. Entonces, en ese contexto, la globalización económica y la globalización cultural tienen un impacto muy grande, y por lo tanto preocuparse de cómo funcionan nuestras ciudades comenzó a ir mucho más allá de simplemente proteger la vida humana, sino también pensar en qué es lo que mantiene nuestras ciudades activas. En este contexto fue que la Fundación Rockefeller comenzó a invertir en programas de resiliencia. Y el primer programa fue un programa muy bonito llamado Asian Cities Climate Change Resilience Network, el cual invirtió por 5 años dinero para proyectos identificados por las comunidades. ¿Qué es lo que se hizo? Se trabajó con 11 ciudades en 5 geografías en Asia: India, Sri Lanka, Tailandia, me parece que también Indonesia, Vietnam y Tailandia. Y en ciudades en estos 5 países se trabajó con comunidades y se identificó qué tipo de apoyo ellos necesitaban. Y este es el ejemplo de la ciudad de Gorakhpur, en India, en la cual comunidades más pobres de la ciudad identificaron que realmente para ellos lo que haría una diferencia y los haría más resilientes sería tener un servicio o acceso a agua potable que ellos pudieran utilizar. Y ese fue el tipo de proyectos que se identificaron. ¿Cuál fue la limitación que fue de ese programa? Que tuvo un proceso de evaluación muy interesante, que yo tuve la suerte de participar en aquello. Fue el hecho de que al trabajar con comunidades, los funcionarios municipales que estaban a cargo de los departamentos que generaban el liderazgo local, básicamente compartieron con nosotros, que veníamos de parte del equipo de consultores apoyando la fundación, compartieron que para ellos era ya muy fácil trabajar en proyectos de cambio climático con la comunidad, pero era muy difícil comunicar las razones por las cuales los proyectos eran importantes y las consecuencias positivas a los políticos, a quienes toman las decisiones, por el hecho de que comunicar resiliencia y comunicar la importancia y los procesos asociados al cambio climático eran muy complejos. Otro experimento y tal vez otra inversión que hizo la Fundación en este contexto fue trabajar con científicos, artistas y comunidades en el delta del río Mississippi. ¿Y qué fue lo interesante de este proyecto? Fue en expandir la base práctica, la base de conocimiento, en base a la cual se estaban tomando decisiones de inversión en infraestructura en el delta del río Mississippi. ¿Y qué fue lo que fue muy interesante de este proceso? Fue la identificación de soluciones basadas en la naturaleza para comenzar a proteger ese delta y que el delta fuera más resistente a las inundaciones causadas por los huracanes. Y en ese contexto, en esa dinámica de aprendizaje, de entender qué es lo que estaba sucediendo y cuáles eran las fallas de los programas de resiliencia, fue donde comenzó la idea de crear un índice de resiliencia de ciudades, que es el proceso que les voy a contar en unos minutos. Pero tal vez antes de pasar a ello, quería mostrarles un poco la línea de tiempo de cómo estas inversiones fueron ocurriendo como respuesta influenciadas por un número de desastres naturales.
y el hecho de que ese enjambre de desastres naturales que ocurrió entre el año 2008, 2004 y 2015 es algo que creó la motivación genuina desde mi perspectiva para que fundaciones invirtieran en mejorar las herramientas que tienen las ciudades para trabajar en su planificación desde la perspectiva de resiliencia. Entonces, y perdón los anglicismos en alguna de estas diapositivas, esta diapositiva básicamente comparte cuál era la misión que teníamos nosotros, el equipo de Arup, en ese momento mi empleador, para comenzar a generar este índice de resiliencia. ¿Y qué es lo que dice aquí? Lo que dice aquí es fundamentalmente que para construir un índice, para medir la resiliencia, lo que era necesario primero era articular la noción de resiliencia en ciudades. No existían definiciones científicas y no existían en ese momento definiciones prácticas de qué es lo que significaba la resiliencia. Entonces, si no entendíamos qué significaba la resiliencia para una ciudad, era muy difícil poder medir esa resiliencia en ninguna ciudad. En las próximas diapositivas, tengan paciencia conmigo, voy a compartir un poco algunos conceptos teóricos que desde mi perspectiva ayudan a entender con mayor profundidad de qué estamos hablando de resiliencia cuando hablamos de resiliencia y cómo esto se diferencia con otras metodologías complementarias como la reducción de desastres y la planificación urbana en sí. Entonces, para comenzar a explorar esta temática de resiliencia, fuimos atrás y comenzamos a revisar literatura académica y literatura de practicantes profesional para poder entender los procesos de resiliencia. Y tal vez una de las fuentes más tempranas del uso y el entendimiento de resiliencia en la ciudad es lo que propone Holling y Carpenter, que traen una perspectiva ecológica a entender la resiliencia. ¿Y a qué se refieren ellos? Ellos estudiaron comunidades ecológicas como comunidades de plantas, comunidades de insectos, y definieron la resiliencia de estas comunidades, no del individuo, sino que de las comunidades, como la capacidad de esos sistemas para absorber perturbaciones y mantener su función. Además, se reconoció una capacidad de autoorganización y el hecho de que existían comunidades ecológicas que básicamente habían desarrollado la capacidad de aprender de sus problemas. Entonces, en ese contexto, cuando los académicos aplicaban la noción de resiliencia ecológica a las ciudades, se daban cuenta que existía que el factor principal y que hacía la diferencia con la resiliencia ecológica de los animales, los insectos, las plantas, es la capacidad de las personas para aprender de sus experiencias, articular ese aprendizaje y utilizarlo al futuro. Y lo importante es la incorporación consciente de ese aprendizaje en las interacciones. No el hecho de que se aprende por instinto o por tactismo, sino que se aprende conscientemente. Las personas, la mayoría de las personas aprenden la lección y cambian sus comportamientos. En este contexto, nuevamente disculpen los términos ingleses, lo que proponía la literatura en ese momento, y estoy hablando del año 2014, era una definición o tal vez un acuerdo en general de los autores de que la resiliencia en una ciudad y en las comunidades humanas básicamente se refería a una habilidad de mantener la funcionalidad de los sistemas. Y eso estaba interconectado con muchas otras características y términos como adaptarse, ser capaces de administrar el cambio, las capacidades, las comunidades, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo interesante de aquello? Es que básicamente nos trae a reflexionar de que la resiliencia es muy diferente de la reducción de desastres. Y no obstante la importancia de la reducción de desastres, tenemos que darnos cuenta que no es lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que en la reducción de desastres, la forma en la cual se ataca el riesgo es a partir de generar medidas o generar proyectos o ideas que ataquen directamente el impacto del riesgo o que ataquen el riesgo directamente. Por ejemplo,
para hablar de terremotos desde una perspectiva de reducción de desastres. Lo que hacemos es diseñar bien las infraestructuras, educar en nuestra población y asegurarnos que los códigos de construcción se utilicen por todas las infraestructuras. ¿Cuál es la diferencia? La resiliencia se enfoca en hacer que toda la ciudad sea más resistente a algo que tiene que ver con todos los desastres. Y en ese contexto, cuando hablamos de reducción de riesgo para terremotos, todas las medidas están enfocadas en la reducción de ese riesgo en específico. Mientras que la resiliencia reconoce una multiplicidad de riesgos y prioriza las medidas que básicamente ataquen o que ayuden a minimizar múltiples riesgos. Ahora, otra importante limitación y tal vez otro importante factor es que la resiliencia como un concepto tiene limitaciones importantes las cuales deben ser abordadas. Primero que nada, las relaciones de poder. El hecho de que nosotros podemos hablar todos que queremos educarnos mejor y educar nuestra comunidad y hacer que nuestra comunidad sea más resiliente. Pero aquellos que tienen más normalmente son capaces de influenciar mayormente las decisiones políticas y económicas. Eso es algo que en realidad la resiliencia no ataca y por lo tanto, al aplicar principios de resiliencia en una ciudad, tenemos que ser conscientes de que eso es un tema en lo cual tenemos que pensar. Otro de los impactos inesperados, el hecho de que la resiliencia y las medidas que nosotros tomamos para reducir un riesgo específico pueden aumentar otros riesgos. Y un ejemplo que es internacionalmente conocido fue la construcción de carreteras en Vietnam en la década de 1990, los cuales virtualmente generaron diques en los campos en el Valle del Mekong y que exacerbaron las inundaciones, el régimen de inundación que tiene ese delta. Entonces, en ese contexto, tenemos que pensar en aquello. Y finalmente, los desafíos asociados a la pobreza y a la vulnerabilidad, que muchas veces es algo que es ignorado por la planificación urbana y que rara vez se toma en serio, y que rara vez la planificación urbana realmente toma medidas para atacar la pobreza en su raíz. Y en ese contexto la resiliencia, y ese es un desafío que también tiene la resiliencia. Los dos últimos puntos también se relacionan con la definición y la limitación de la resiliencia. Y tal vez algo muy importante es el hecho de que cuando hablamos de resiliencia de la ciudad, esto tiene que ver con la performance de la ciudad, no la resistencia, no es la integridad de una infraestructura en un contexto de un desastre, sino que tiene que ver en cómo la infraestructura responde y plantea o incluye en su diseño soluciones para mantener la funcionalidad en el contexto de una disrupción. Nuevamente, no es que el edificio no colapse, sino que es que las personas sean capaces de vivir en el edificio luego de un terremoto. Y finalmente, el hecho de que la operacionalización de la resiliencia en ciudades presenta un desafío, porque es rara vez articulada y se articula a partir de conceptos que pueden ser muy académicos en el sentido positivo de la palabra. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos al desafío de poder articular la resiliencia de una manera simple, esto es un diagrama que nos ayudó mucho. Y este diagrama se refiere en expresar que las ciudades, los planificadores, los políticos, en general, en su gran mayoría, lo que proponen es una visión, un camino de desarrollo. ¿Qué es lo que sucede con las disrupciones, los desastres, los colapsos, que son básicamente shocks o estreses en el sistema? Es que estos interrumpen ese proceso de desarrollo. ¿Y cuál es la ventaja o tal vez lo que trae la resiliencia? Es básicamente acelerar la recuperación de ese shock o estrés y plantear un mejor camino de desarrollo a partir del aprendizaje, aprender de nuestros problemas. Para generar el índice, entonces, a partir de todos esos conceptos, tal vez ahora me gustaría compartir con ustedes, tal vez un poco más rápidamente, cómo generamos ese índice.
Ese índice incluyó no solamente una búsqueda intelectual a partir de literatura, a partir de fuentes secundarias en la literatura, sino también a partir de rondas de trabajo de campo, casos de estudio y trabajo con ciudades. Y ustedes pueden ver que ocurrió con numerosas ciudades, incluyendo la ciudad de Concepción, que, como ustedes saben, es una de las que fueron peor afectadas por el terremoto en Chile en el año 2010. Descubrimos en este trabajo de campo interacciones con las ciudades que al preguntarles, al consultar a los actores en la ciudad, y en esto incluimos no solamente actores políticos, sino también actores de la sociedad civil, ONGs, academia, y así también al sector privado, cuando les preguntamos cuáles eran los factores que contribuían a que los impactos fueran peores o mejores, nos comenzaron a hablar de un número muy grande de factores. Este es el diagrama que intenta sintetizar todas las relaciones de factores que fueron descritas en todas las conversaciones que tuvimos en Nueva Orleans, a partir de analizar los procesos y problemáticas antes y después del huracán Katrina. Y como ustedes pueden ver, en la caja color naranja, más fuerte, casi rojiza, que dice huracán, eso es solamente uno de los factores y el resto es una diversidad de factores que incluye no solamente elementos físicos, como la infraestructura que era inadecuada porque era muy antigua, sino también factores sociales, como la corrupción y lo que ellos interpretaron como una estructura familiar débil en muchas comunidades. En ese contexto es importante reconocer la diversidad de riesgos frente a los cuales se enfrentan las ciudades y comenzar a discriminar entre lo que son shocks y lo que son estreses. Prepararnos bien para los shocks, que son los sucesos, los eventos que pueden ocurrir repentinamente y que normalmente tienen consecuencias trágicas, como terremotos, huracanes, inundaciones, disrupción social, y también los estreses. ¿Y por qué? Es por el hecho de que si no atacamos los estreses, también eso puede generar que las consecuencias de los desastres sean aún peor. Ahora, ¿cuál fue tal vez uno de los descubrimientos más interesantes cuando comparamos las lecciones y las ideas que emergían de la literatura, de las fuentes secundarias, y los comparábamos con las conversaciones que nosotros tuvimos en la ciudad? Primero que nada fue el hecho de que que las publicaciones académicas, cuando se referían a la resiliencia de la ciudad, se referían principalmente a los activos físicos, a las cosas que tienen las ciudades, las infraestructuras, que era lo más importante para conservar la resiliencia. Mientras que cuando fuimos al trabajo de campo a hablar con múltiples actores, lo que ellos hablaron fue más de temas blandos, como capacidad y la coordinación que existían en unas ciudades, el conocimiento, la coordinación y cómo compartimos el conocimiento, y cuáles son las reglas, las leyes, los apoyos que tienen las comunidades para apoyar la armonía social. Entonces, en ese contexto nos dimos cuenta que existía una complementariedad entre lo que la literatura nos estaba diciendo. Básicamente, es importante preocuparnos de las infraestructuras, pero también lo que las personas nos estaban diciendo cuando hablábamos de resiliencia, que era, tenemos que preocuparnos de tener buenos líderes, tenemos que preocuparnos de tener conocimiento, tenemos que preocuparnos de que no exista corrupción, por ejemplo. Y en ese contexto fue donde comenzamos a generar este marco de resiliencia, el cual básicamente viene a sintetizar 4 áreas, donde 4 sectores donde nos tenemos que preocupar. Esto incluye la salud y el bienestar de las personas, la economía y la sociedad, la infraestructura, el medio ambiente y el liderazgo y la estrategia. Y apoyando cada una de estas 4 áreas, existen 12 temas, 12 áreas de acción donde las ciudades tienen que tomar acción y que las ciudades tienen que tener constantemente en su mente al planificar, al preparar proyectos. Y esto incluye la reducción de la vulnerabilidad humana, que las personas tengan acceso a agua potable, que exista suficiente vivienda, etcétera, etcétera, que son, por ejemplo, presiones muy grandes que existen en Antofagasta.
que exista una diversidad de recursos de empleo y que las personas sean capaces de tener acceso a empleo y básicamente llevar el pan a su mesa. Y así también preocuparnos de la salud humana. Es bien interesante esto por el hecho de que este marco fue generado muchos años antes de esta pandemia en la cual estamos viviendo. Y básicamente, cuando aplicamos este marco, muchos líderes, muchos alcaldes, dijeron, sí, pero la salud es algo en la cual yo no tengo ningún rol. Bueno, en este momento la pandemia está demostrando que aunque los alcaldes, las alcaldesas no tengan un rol formal en invertir en infraestructura de salud, siempre se tienen que preocupar de que los otros actores generen un suficiente apoyo a las comunidades y que exista un suficiente nivel de servicio en salud. Otros factores en otras áreas con los cuales ustedes van a ser muy familiares son, primero que nada, la identidad colectiva y las comunidades, que existan leyes y esas leyes sean respetadas, y finalmente que la economía sea sostenible en el largo plazo. Y en ese contexto, la sobredependencia de un recurso es algo que nosotros identificamos en varias ciudades como una problemática de resiliencia en el largo plazo. Ahora, en el cuadrante de abajo, a mano izquierda, que tiene que ver con la infraestructura y el medio ambiente, esto habla mucho de cómo nosotros construimos, implementamos y mantenemos las infraestructuras. ¿Cuáles son estos factores? Primero que nada, tienen que ver en reducir la fragilidad y la exposición de muchas comunidades a infraestructuras a las consecuencias del desastre. Si permitimos que las personas vivan en áreas de riesgo, si permitimos que las personas vivan en quebradas, donde realmente están expuestas a inundaciones cuando llueve, eso no crea resiliencia en la ciudad. Lo otro tiene que ver con la provisión efectiva de los servicios básicos, de los servicios críticos que las personas necesitan en el día a día. En este contexto, el acceso al agua potable y que esa infraestructura sea mantenida, que exista una capacidad suficiente para afrontar problemas como lluvias repentinas, frente a las cuales en muchas ciudades de Chile se corta el agua, que existan esas medidas en el largo plazo, no solamente con capacidad para 48 horas, es algo que es muy importante. Y finalmente, en temas de infraestructura, nos llamó mucho la atención la importancia de la movilidad y las comunicaciones. El hecho de que cuando existen desastres naturales, las personas quieren hablar con otras personas y se quieren comunicar. Y eso es un factor que muchos y muchas hablaron que era fundamental. Y así también, finalmente, en el otro cuadrante que habla del liderazgo y la estrategia, es importante hablar de la planificación urbana en sí. Y eso tiene que ver con elementos, primero que nada, con el liderazgo. El hecho que los líderes y las líderes en las ciudades, alcaldes, alcaldesas, jefes de junta de vecinos, directores de servicios, académicos y académicas, formen parte de los procesos de planificación urbana. Lo segundo es que las comunidades sean empoderadas a través del conocimiento de la información, no solo en un contexto de desastre, sino que también en los procesos de planificación urbana. Y finalmente, que la planificación urbana se respete. Y finalmente, el anillo alrededor, el anillo externo, que tiene 52 elementos, describe básicamente 52 sistemas y prácticas frente a las cuales las ciudades también tienen que tomar acción. Y eso tal vez es muy descriptivo, pero es la manera que para nosotros fue más útil para conectarnos con yo diría, funcionarios técnicos, los profesionales que realmente trabajan en generar e implementar estas ideas en la ciudad. ¿Qué es lo que es bien, tal vez, interesante de este marco de resiliencia? Es que el marco de resiliencia intenta también construir un puente entre los comportamientos de la infraestructura y estos sistemas y estos temas que son fundamentales para construir la resiliencia. Y tal vez más tangiblemente, ¿a qué me refiero con estos comportamientos, con estas maneras de performance? Me refiero a términos como la inclusividad de un proyecto. Y en esto quiero usar el ejemplo del canal del San Juan de la Guada en Santiago de Chile, que responde a un proceso muy largo de desarrollo,
en el cual estuvieron involucrados universidades, estuvieron involucrados los municipios, las juntas de vecinos, los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda, y que trascendió gobiernos. Y yo creo que eso es uno de los factores a partir de los cuales que generan ese éxito de este proyecto. No solo porque incluye espacios para las personas, sino que también amplió la capacidad hidráulica del canal de San Juan de la Aguada. Y esto tiene que ver que fue un proceso inclusivo, incluyó las comunidades, muchos sectores, fue integrado, se trabajó en varias capas desde una manera integrada. No solamente fue la función hídrica, la cual definió la solución anterior al San Juan de la Aguada que ustedes pueden ver en el lado izquierdo de la pantalla, sino que también se pensó en temáticas como espacio público, infraestructura social, etc. Y finalmente es el hecho de la redundancia, el hecho de que este canal de parque amplifica o tal vez maximiza la capacidad del canal para transportar agua en la cuenca del San Juan, en la microcuenca del San Juan de la Aguada, lo cual generó un incremento en la capacidad y por lo tanto esas comunidades rara vez se inundan, lo cual era muy común. Voy a ignorar las preguntas para poder tal vez cubrir los temas más prácticos de mi exposición en los próximos 10 minutos y después podemos discutir sus preguntas y lo que les haya surgido de esta presentación. Entonces quiero hablar bien rápidamente aquí de la experiencia de 100 Ciudades Resilientes. La ciudad de Santiago de Chile fue miembro del programa de 100 Ciudades Resilientes, que fundamentalmente se trataba de 4 tipos de apoyo. Primero que nada, financiar el rol de un director o directora de resiliencia en las ciudades. En Santiago de Chile fue la señora Gabriela Elgueta, la cual preparó el plan de resiliencia y después trabajó desde la superintendencia de aguas, me parece, en implementar algunos de estos factores. La estrategia de resiliencia era básicamente el producto final que se alcanzaba, pero el producto final era de la propiedad y la generación y el liderazgo era local. En el contexto de Santiago de Chile, por ejemplo, lo hizo la Intendencia Metropolitana. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, lo hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso, por ejemplo, de Quito, lo hizo el gobierno metropolitano de la ciudad de Quito. El tercer elemento de la oferta era construir una plataforma de socios y alianzas de equipos técnicos, incluyendo ONGs y consultores que proveyeran servicios pro bono, básicamente gratis, desde sus presupuestos de inversión para que las ciudades se beneficiaran de conocimiento internacional. Y finalmente, que yo creo que tal vez es el valor agregado más importante de esta red, fue generar una red de directores y directoras de resiliencia que conversaran entre ellos, que se copiaran, compartieran soluciones y que básicamente se aconsejaran mutuamente. Y de esa manera, los directores y directoras de resiliencia más jóvenes o que se unieron al programa más tarde, tenían un acceso a una red de 100 directores y directoras de resiliencia que eran capaces de aconsejarles y que eran capaces de proveerles ejemplos, lo cual aceleró mucho la implementación en las últimas etapas del proyecto. Y tal vez la belleza de aquello era generar capacidad local. Y estoy hablando, estoy hablando de básicamente permitirles a las ciudades generar equipos para hablar de resiliencia, para apoyar los procesos de planificación desde una perspectiva de resiliencia. Y este es uno de los equipos con los cuales tuve el placer de trabajar, el equipo de la ciudad de Addis Abeba, en el cual fuimos capaces de generar un equipo no solo con el director de resiliencia, Fitzum, que está aquí en el medio de la fotografía, sino también un grupo de apoyo técnico, y eso incluyó gente que trabajaba con Fitzum en la alcaldía de Addis Abeba y también un equipo que trabajaba con nosotros en el programa apoyando directamente las ciudades en África. En este contexto se generaron más de 70 estrategias de resiliencia, incluyendo la estrategia de resiliencia de Santiago de Chile, de México, de Buenos Aires, de Santa Fe, Porto Alegre. También se generó una plataforma de alianzas, muchas de las cuales continúan hasta hoy apoyando a las ciudades pro bono gratis o con criterios de ofertas reducidas para generar estudios. Y también se generó esa red y las actividades
dentro de esa red de directores y directoras de resiliencia eran tan tangibles como invitar a directores de resiliencia de otras ciudades a discutir sobre temas específicos y visitar y conocer en detalle los logros de algunas de estas ciudades. Y este es el ejemplo de la ciudad de Rotterdam, que en algún momento invitó a directores y directoras de resiliencia de otras ciudades. Veo aquí la directora de resiliencia de Norfolk, por ejemplo, de la ciudad de Virginia, o el director de resiliencia de San Francisco en la fotografía, y básicamente los equipos localmente eran capaces de mostrar estos ejemplos de éxito. Y específicamente esta es una plaza inundable en el centro de la ciudad de Rotterdam. Entonces, ¿cómo logramos trabajar en resiliencia y mucho más allá de la gestión de riesgo y realmente enfocarnos en los shocks y estreses? En ese contexto teníamos una metodología, y tal vez para ir rápidamente, ¿qué es lo importante de esta metodología? Era que era una metodología iterativa. Y esto significaba que cada vez íbamos más en profundidad en el diálogo con las comunidades, y al ir más en profundidad generábamos más datos técnicos y había más estudios. Pero el momento de inicio era simplemente conversaciones con las alcaldías, con las intendencias, y después ampliar esos espacios para líderes de comunidad y después realmente conversar con comunidades y generar datos a partir de aquello. Este es un ejemplo del taller que nos permitió iniciar el proceso en la ciudad de Panamá, que incluyó no solamente actores de la alcaldía de la ciudad de Panamá, sino también actores de la sociedad civil y tal vez de una manera bien interesante de las organizaciones que aglutinaban a las empresas, como la Cámara de Construcción Local, la Cámara de Comercio Local, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo interesante para los actores en ese momento? Fue darse cuenta que aun cuando en Panamá existe la percepción de que no tiene muchos desastres naturales, realmente fue interesante para algunos ser capaces de reconocer y escuchar que en la ciudad de Panamá, aun cuando no han experimentado, no han sufrido un terremoto los últimos 100 años, en realidad la ciudad de Panamá ha tenido terremotos con consecuencias trágicas. Entonces, traer de vuelta esa memoria era algo que era muy importante para la planificación de la ciudad. Y también reconocer que alrededor de ellos existe un número de estrés sociales que la ciudad de Panamá muchas veces no se hace cargo de aquello. Y el desafío en ese contexto fue generar un plan que en realidad comenzara a atacar múltiples de estas temáticas. Comenzamos a explorar la interacción entre estas temáticas y cómo algunos temas como el acceso a los medios de subsistencia estaban conectados con otras temáticas como la falta de planificación urbana. En ese contexto implementamos la metodología que les hablaba de una planificación iterativa y que en cada iteración fuera en mayor profundidad, donde el producto final fuera esta estrategia. Y la manera en la cual nosotros comenzamos a explorar técnicamente los desafíos fue a partir del mapeo, que es algo con lo cual ustedes deben ser muy familiares, pero lo que era muy importante es que rara vez en un proceso de planificación en la ciudad de Panamá, estas capas se superponían una sobre la otra. Entender, por ejemplo, la huella de crecimiento de la ciudad con las áreas de inundación, pero de una manera muy importante con las cuencas. Es un ejercicio que muchas personas nos dijeron, esta es la primera vez que nosotros lo vemos. ¿Y qué es lo que nos permitió descubrir eso? Que por el hecho de que las cuencas eran administradas por diferentes entidades, para ellos era muy difícil tener una aproximación consistente para prevenir estas inundaciones. Y por lo tanto, las inundaciones ocurrían en tantas áreas en la ciudad. Otro aspecto que fue muy interesante fue permitirles a los actores, a partir de estas conversaciones, darse cuenta que, primero, como les decía anteriormente, existieron terremotos en el pasado y que la ciudad no estaba lo suficientemente preparada para un nuevo terremoto, que existían otro tipo de riesgos naturales para la cual la ciudad nuevamente no había experimentado recientemente, pero que se tenía que preparar. Y también estreses que influenciaban y que básicamente influenciaban la calidad de vida y cómo la calidad de vida era percibida en la ciudad de Panamá.
Y en ese contexto, por ejemplo, la corrupción, la violencia de género, fueron temas que fueron resaltados por los y las personas en nuestros talleres y que de cierta manera tenían que ser integrados en este plan de resiliencia para la ciudad. Entonces, en ese contexto, nosotros combinamos y estudiamos de manera coordinada, pero también superpuesta, estos temas, las tensiones, los impactos, qué acciones ya llevaba la ciudad, por lo tanto no nos teníamos que preocupar, o dónde tenían problemas al tomar acción, cuáles eran las percepciones, cuáles eran los temas que a las personas les preocupaban, y qué decían las personas en la calle. Y en este contexto hicimos encuestas y tomamos información que existía ya en el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso nos permitió identificar temas, identificar acciones frente a los cuales se basaba la estrategia de resiliencia. Y esto me lleva finalmente a la última pregunta de mi presentación, que si esto es suficiente, que si en realidad esto ayuda. ¿Qué es lo que fue muy bonito de este programa de Ciudad Resiliente? Que era básicamente apoyo a la planificación urbana desde una perspectiva de traer buenas prácticas e integrar nuevo conocimiento y nuevas herramientas. Fue el hecho de que muchas ciudades luego tenían que implementar proyectos. Pero antes de eso, tal vez una de las lecciones que para mí fue muy importante fue el hecho de que el marco de resiliencia permitió generar un lenguaje coherente, que les permitiera conectar temáticas como, por ejemplo, la provisión de servicios básicos con agendas internacionales como la reducción de desastres, que es el marco de Sendai, y con otras agendas como, por ejemplo, los Sustainable Development Goals, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y así también otras agendas como el cambio climático. El hecho de permitir y entender estas relaciones entre las varias agendas también permitía que estas autoridades fueran capaces de articular mejor sus proyectos y ser capaces de postular mejor a fondos de cooperación y a fondos de inversión que pudieran existir dentro de sus países. Ahora, ¿cuál es la realidad y cuál es el problema? Es que finalmente alguien tiene que pagar por estas infraestructuras, alguien tiene que pagar por estos programas. Y tal vez este programa nos permitió entender que existía una brecha significativa entre la planificación y la implementación de proyectos. Y esa fue una brecha que nosotros comenzamos a explorar una vez que teníamos estas estrategias. ¿Y a qué me refiero con esta brecha? Primero que nada es el hecho de que todos los anuncios que hacen las organizaciones internacionales y los gobiernos no necesariamente implican una inversión tangible y muchas veces no implica que los proyectos estén apropiadamente articulados y presentados y desarrollados para que estos fondos puedan ser invertibles. Entonces, si ustedes tienen amigos o si leen evaluaciones de fondos de inversión, de fondos verdes, internacionales, etcétera, etcétera, ustedes se pueden dar cuenta que muchos de esos recursos, aun cuando están comprometidos, no son utilizados. Entonces, en ese contexto, el proceso iterativo que les contaba de la planificación estratégica para llegar a una estrategia de resiliencia no puede detenerse ahí. Tiene que existir un proceso a partir del cual las conversaciones iterativas después se traducen en el diseño de proyectos. ¿Y cuáles son las capacidades y las aproximaciones que tenemos que tomar en consideración? Primero que nada, es reconocer que cuando pasamos de la planificación urbana al proyecto, tenemos que recopilar y entender muchos los datos. Tenemos que saber más en detalle de qué se trata el proyecto específico, sus riesgos y los compromisos a los cuales tienen que llegar. Básicamente tenemos que evaluar de una manera rigurosa nuevamente los proyectos. Hay que planificar y diseñar. Nuevamente, al pasar de una escala a otra, el diseño toma nuevamente una importancia fundamental, pero el diseño tiene que manifestar la escala adecuada y eso es fundamental para nosotros los arquitectos. Y en ese contexto, identificar y priorizar cuáles son las herramientas, cómo podemos hablar con los potenciales usuarios, etcétera, etcétera, es algo que es importante. Entonces,
la magia en este momento es llevar esas herramientas a la escala correcta y tener las conversaciones adecuadas. Y finalmente, darnos cuenta que la planificación en sí no resuelve la implementación, y que la implementación nuevamente tiene sus procesos específicos y tiene herramientas frente a las cuales los gobiernos de ciudades y los profesionales se tienen que familiarizar. Y esa es la razón por la cual rara vez alguien que tuvo una idea de generar un proyecto en una ciudad realmente llega al final del proceso, porque las herramientas y la capacidad de nosotros, los profesionales, de entender y participar en conversaciones en múltiples escalas y en múltiples iteraciones son muy difíciles. Y ese es el tipo de profesional que en el futuro será requerido. ¿Cuál fue nuestra experiencia en la ciudad de Panamá? Fue el hecho de que el proceso de planificación estratégica nos ayudó mucho en saber, en conocer en profundidad cuáles eran los riesgos. Y en ese contexto, ¿cuál fue el valor del trabajo que nosotros creamos en Panamá? Fue el hecho de que no solamente hablamos con alcaldes, con alcaldesas, con líderes políticos, sino que también hablamos con los líderes y lideresas en las comunidades. Y de hecho, priorizamos las 10 comunidades más pobres en la ciudad para tener nuestro taller de consulta y así tener un conocimiento mucho más tangible y realista de las necesidades reales de estas 10 comunidades en relación a la infraestructura social y las necesidades y las inversiones que les ayudarían a tomar ventaja o tener un buen uso de estas inversiones. Al planificar también diseñamos, y en ese contexto comunicamos e intentamos comunicar bien los objetivos, las ideas, los pilares que tenían que determinar el futuro de la ciudad de Panamá. Y al planificar y diseñar apropiadamente, fuimos capaces de conectar un número de proyectos en esta estrategia a fondos de inversión internacional. Y esto incluye el Banco Mundial, que está invirtiendo en este momento en infraestructura para prevenir inundaciones en la ciudad de Panamá, y así también para organizaciones internacionales de cooperación como Urban Ocean o The Circular Initiative, las cuales apoyan a la ciudad de Panamá en generar programas para reducir la cantidad de plásticos que las comunidades terminan arrojando a estos cauces. Entonces la idea es que no solamente la infraestructura física tiene que ser bien hecha y tiene que ser apropiada, sino que también las comunidades tienen que entender cómo la infraestructura funciona, y en ese contexto también las comunidades tienen que recibir inversión. Otro elemento, y tal vez me queda solamente un par de diapositivas, tiene que ver con realmente entender la complejidad de diseñar y cuáles son las escalas de inversión, y realmente entender de qué actores estamos hablando cuando estamos hablando de procesos de inversión. Y en este contexto, ser familiares con cuánto cuestan los proyectos, cuánto cuestan los estudios, cuánto cuestan los proyectos en sí. Y de todo eso, cuántos se debe invertir en el diseño y cuánto se debe invertir en implementación, es algo que es absolutamente necesario, y que en mi experiencia nos dimos cuenta que no todas las personas, no todos los profesionales tenían conocimiento al respecto. También es necesario construir capacidades técnicas, y en este contexto el diálogo es fundamental. Y para concluir les quería mostrar simplemente 2 ejemplos de proyectos en los cuales nosotros en el programa maximizamos el diálogo con las comunidades, con los líderes, para poder básicamente rejuvenecer y reactivar proyectos que todo el mundo estaba de acuerdo que eran muy importantes, pero en realidad no se estaban moviendo. Y estos 2 ejemplos son proyectos en ciudades argentinas, en las cuales, como alguien dice ahí, nadie es profeta en su tierra. Yo tuve el placer de participar. El primero es básicamente la renovación y el trabajo con la comunidad en la Comuna 8, en la comunidad de Papa Francisco, en las afueras de Buenos Aires, cerca de la Avenida General Paz, en las cuales no solamente hablamos con las comunidades, sino que también apoyamos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires en articular mejor los proyectos, en no quedarse en la idea de
queremos renovar la avenida Escalada en este caso, o la autopista de Lepiane, sino que ser capaces de decir, estos son las inversiones y estos son los años en los cuales la ciudad de Buenos Aires puede hacer esas inversiones. Otro ejemplo tangible es la regeneración de la estación Belgrano en la ciudad de Santa Fe, en la cual nosotros apoyamos al municipio de la ciudad de Santa Fe en darse cuenta que ellos tenían que colaborar y apoyar al gobierno nacional, aun cuando fueran de partidos políticos diferentes, para poder entender cuáles eran las tierras que podían regenerar, cuáles tierras no podían. Y a partir de ese diálogo fuimos capaces también de engancharnos con las comunidades y ser capaces de dialogar con ellos. En realidad, cuáles eran sus aspiraciones y cuál es el tipo de diseño de espacio público que más los beneficiaría. Y en ese contexto fuimos capaces de organizar un número de ideas. Y finalmente, simplemente para concluir, les quería contar de cómo esto cambió en el contexto de COVID y qué fue lo más importante. Y tal vez lo más importante, la lección que a mí me dejó el poder trabajar algunos meses en este programa, al final de este programa, en el contexto de COVID, fue en darnos cuenta de que en el proceso de emergencia, todos estos procesos de una crisis, todos estos procesos iterativos tienen que ser acelerados. Y que el rol de organizaciones como Fundación Rockefeller, como una red de ciudades, es generar las herramientas para permitir ese proceso de toma de decisiones acelerada y ayudarles a las ciudades a entender que cuando suceden procesos como el aumento de casos en una segunda o tercera ola, ellos tienen que volver a entender los datos nuevamente y que eso no es un problema, sino que es un beneficio. Con eso quiero concluir y agradecerle su atención y mil disculpas por haber tomado tanto de su tiempo, pero espero que esto haya sido útil y que les brinde nuevas ideas y nueva inspiración. Muchas gracias. Gracias, Braulio. Excelente presentación. Y no, al revés, muy gustoso de poder tener esta presentación y esta variedad de ejemplos y casos que efectivamente nos hacen reflexionar primero claramente en las ciudades del desierto, ¿no? Antofagasta es una ciudad del desierto y se enfrenta a dos temas muy potentes. Uno, los tsunamis en una ciudad donde se construye urbanamente edificios en zonas de riesgo de tsunami, y por otro lado la gran complejidad que ha sido de manera muy abrupta el crecimiento en las laderas de los cerros de los campamentos, ¿no? de viviendas de gente sin casa, que por la pandemia además eso se ha crecido. En la observación que tú haces, me queda la pregunta, ¿cómo se actúa cuando esto tiene una velocidad donde la planificación queda al debe, ¿no? Queda siempre retrasado? No sé cómo expresarlo, porque en el fondo estamos con el problema muy grande y hoy día en esa condición de ciudad del borde cerro, donde están en riesgo de aluvión. Y la otra reflexión que creo que sería interesante si pudieras compartirnos tiene que ver con el cambio climático y zonas de áreas desérticas. Son esas dos consultas. Perfecto. Ha salido el sol aquí en Zurich, sí. Así que tengo que mover un poco. Yo creo, respecto al primer elemento, nosotros, la manera en que comenzamos a trabajar con las ciudades en el contexto de COVID, comenzamos a hablar primero con una ciudad en China, en nuestra red, la cual básicamente inicialmente comenzó a pedir respiradores. Y básicamente cuando generamos un diálogo entre las ciudades que los podían apoyar, específicamente otras ciudades como Singapur, donde existían los recursos, básicamente ellos se dieron cuenta de que en realidad lo que necesitaban eran herramientas para adecuar sus procesos de planificación a este contexto que estaba cambiando constantemente. ¿Qué fue lo interesante?
es que descubrimos que existía un número de herramientas las cuales podían ayudar a esta ciudad en específico, y después fue necesario eso extenderlos a la ciudad de Milán, a las ciudades en Europa y después a las ciudades en las Américas, que lo fundamental era siempre mantener datos, tener un entendimiento de los datos y cómo evolucionaban los procesos de salud, pero también ser capaz de entender los impactos de eso y la correlación entre los procesos de salud y qué impacto tangible tenían las personas. El desempleo, y las ciudades observaron cómo subía el desempleo, cómo subía la falta de alimentos, particularmente en ciudades en el Reino Unido. Eso fue dramático, cómo los municipios tuvieron que detener inversiones en transporte y básicamente gastar ese dinero en traer alimentos a su población, que en el Reino Unido fue algo que no sucedía tal vez desde la guerra, desde la Segunda Guerra Mundial en muchas ciudades. Entonces, en ese contexto, entender esos datos y tener una biblioteca activa y viva de datos es algo que generó una ventaja comparativa para muchas ciudades como La Haya, Manchester y Milán en poder responder a estas múltiples olas de COVID. Entonces, en este contexto, ¿cuáles son las capacidades? Tal vez lo que hace la diferencia es entender cuáles son las capacidades, los momentos que permiten acelerar esos procesos y cuáles son las nuevas rutinas que permitan acelerar esas tomas de decisiones. El alcalde, la alcaldesa se tiene que reunir con sus equipos de salud, planificación, transporte, etcétera, todos los días, 2 veces al día. Eso depende muchas veces de la velocidad y la escala de la crisis. Entonces, es nuevamente tomar los procesos de planificación, aprender de ellos, pero acelerar esos procesos y acelerar esos procesos iterativos. Y ahora tal vez en contexto del cambio climático y la condición de desierto y costera y cómo eso interactúa con los riesgos, yo creo que es muy importante para las ciudades ahora comprometerse a entender en detalle y en profundidad los escenarios posibles futuros asociados al cambio climático. ¿Cuál va a ser el perfil climático de Antofagasta en los próximos 50 años? ¿Y cuál es la infraestructura que permitiría proteger la población por ejemplo, lluvias repentinas, si eso es lo que sucede, o tal vez una falta de agua aún mayor en toda la región, que es algo que básicamente Antofagasta depende de fuentes que están a kilómetros y kilómetros y kilómetros de la propia ciudad. Entonces, ¿cuáles son esos escenarios y cuáles son los riesgos? Hay ciudades en el mundo, como por ejemplo la ciudad de Manchester, que tiene una condición similar en el sentido que su agua potable viene de una fuente que está 100 kilómetros al norte de unas montañas que existen en la región de Cumbria. Y ellos ya están pensando y evaluando en los riesgos asociados a ese acueducto y cuáles son las inversiones que ese acueducto necesita y cuáles son los escenarios de una potencial disrupción. Mi pregunta es, ¿está Antofagasta o La Serena o Iquique pensando en esos escenarios? Eso yo creo que es fundamental. Y lo segundo es que el hecho de que el cambio climático va a exacerbar los riesgos, es fundamental tener modelos y escenarios que permitan entender la escala de ese riesgo y a quién afecta. Y tal vez donde nosotros los chilenos muchas veces perdemos las esperanzas es al ver la pobreza. Y eso es algo que para mí es tal vez una oportunidad, porque es con la pobreza, es con esas comunidades donde tú puedes obtener un diálogo mucho más fructífero por el hecho de que una inversión menor para ellos tiene un impacto gigante. Y en ese contexto yo tuve el privilegio de trabajar con Naciones Unidas, como consultor para Naciones Unidas en la reconstrucción en Haití, en Puerto Príncipe, donde las condiciones eran mucho más extremas que las condiciones que vimos en Chile. Pero lo interesante fue en cómo apoyábamos al gobierno de Haití con todas las limitaciones que tiene en realmente generar vivienda de calidad. Y cómo eso le cambió la vida a cientos y miles de personas. Yo creo que esa es la oportunidad. Y cuando pensamos y tenemos una visión en el largo plazo, es donde esos procesos tienen mucho más sentido y mucho más impacto. Gracias. Braulio, hay 2 preguntas acá en el chat. Una de Chino Pérez.
cómo se relacionan las acciones para combatir el cambio climático con la mitigación y adaptación con la resiliencia urbana. Y la segunda, ¿cuál es el rol de la industria 4.0 o las TICs para monitorear el proceso de la implementación de estrategias de resiliencia en las ciudades? Perfecto. Yo creo que el rol de metodologías o aproximaciones como el cambio climático, la reducción de riesgo, es en entender en detalle y en profundidad la escala del problema y los potenciales impactos de los problemas. En ese contexto, la reducción de riesgo es siempre muy útil en entender los potenciales impactos humanos, lo cual es fundamental en entender. No es cuando planificamos, porque cuando planificamos la ciudad y definimos un área, en esa área hay personas viviendo o pueden haber personas viviendo, y en eso la reducción de riesgos tiene temáticas y tal vez tiene herramientas mucho más sofisticadas en entender esas realidades. El cambio climático en ese contexto nos ayuda a pensar a futuro cómo estos problemas pueden ser aumentados o reducidos. En general, los problemas son exacerbados por el cambio climático, y en ese contexto, como les decía, tenemos que planificar hoy la ciudad de futuro. Y en ese contexto tenemos que pensar no en los datos que nos dan los últimos 10 inviernos, sino que pensar y trabajar con los científicos para entender cómo van a ser los inviernos en los próximos 20 años. Esos son los datos que realmente importan. Y esos son los datos que deberían definir una planificación resiliente. Ahora, ¿en qué apoya la resiliencia? La resiliencia apoya en generar un proceso participativo y de multidisciplina, y de comenzar a generar economías de escala para entender cuáles son las herramientas o las inversiones que podrían tener más impacto. Y en ese contexto entender, ¿tiene mucho más impacto construir defensas en las quebradas o defensas costeras, o tiene mucho más impacto construir buena vivienda para esas personas? Eso es algo que solo la evidencia científica y técnica puede generar. Y tal vez respecto al último punto, yo creo que eso es un espacio de innovación, y básicamente eso tiene que ver mucho con el hecho de que la planificación urbana incrementalmente, y la práctica de la implementación urbana incrementalmente tiene que integrar mucho más tecnología y tiene que integrar mucho más actores. Entonces, en ese contexto, el rol de un estado, de un municipio, de las plataformas de colaboración, y en eso incluye las universidades, es en entender, en generar esos espacios para conceptualizar cuáles serían las medidas específicas que maximizarían los procesos de innovación. ¿Por qué? ¿Y por qué sugiero esto? Es porque muchas veces los innovadores, las nuevas tecnologías, la academia, para implementar estas nuevas ideas, está esperando que la normativa cambie. Pero la problemática es que la normativa en general se genera a partir de datos pasados. Entonces, cómo la academia, los empresarios, los inversores y el diálogo con los políticos y las políticas es algo que puede cambiar ese foco hacia los riesgos y los problemas futuros. Perfecto, gracias. Hay otra pregunta que es bien contemporánea, que tiene que ver con cómo se observan las medidas de confinamiento por la pandemia y la resiliencia urbana. Algo Súper tú dijiste interesante. de la salud, ¿no? Yo creo que desde la resiliencia urbana, mi perspectiva es cómo los procesos de resiliencia apoyan en la construcción de datos que generen un mejor entendimiento de los impactos de la pandemia en las personas. Y eso tiene que ver no solamente con nuevamente el número de casos, pero también condiciones como la movilidad. ¿Quién puede trabajar desde su casa y quién no puede trabajar desde su casa? Y los que no pueden trabajar desde su casa, ¿qué tipo de apoyo necesitan para poder quedarse en sus casas? En ese contexto, en Chile, datos no existen. Los gobiernos, y eso es algo que políticos
El Colegio Médico en Chile reconocen, no existen datos suficientes para entender la escala de la necesidad. Entonces, eso es lo que ha llevado a esta incapacidad del Estado chileno en proveer soluciones adecuadas y por eso que existe tal vez lo que yo llamaría diálogo de sordos en el contexto de qué es lo que realmente se tiene que suceder. Entonces, en ese contexto, una aproximación resiliente se enfoca a generar esos datos. No importa si estamos en la primera, segunda o tercera ola, comenzar a generar esos datos, como la academia puede apoyar, como el sector privado puede comenzar a apoyar en esos datos, analizar los datos y traer esos datos a las tomas de decisiones localmente y nacionalmente. Muy bien, gracias. Braulio, te comento que hay han participado más de 60 asistentes a esta clase, también de distintos ámbitos del Ministerio de Obras Públicas, hasta Amanda Vázquez, de la Cámara Chilena de Construcción, está presente Andrew Trench, Christopher Ferrada de la Cámara Chilena de la Construcción también. No sé si hay más preguntas de los asistentes. Una última pregunta. Aquí, sí, es una pregunta que está en el chat. ¿Es recomendable planificar una estrategia de resiliencia para cada ciudad en particular o se podría considerar una de ellas como caso de estudio para generalizar la estrategia de resiliencia? Yo creo que las agendas de cambio climático, agendas de resiliencia, agendas de reducción de riesgo, deben ser localizadas siempre. Ahora, en ese contexto, y tal vez algo que sugiere la pregunta, es el hecho de que la resiliencia debe ser planificada en múltiples escalas. Y eso incluye planificar la resiliencia de nuestras familias, por eso es que trabajamos, por eso es que educamos a nuestros hijos, pero también tenemos que conversar con nuestros hijos, esposas, maridos, novios, novias, en entender qué pasa si sucede una disrupción, qué haríamos, entender y prepararse al respecto, hablar con nuestros papás y decir, a ver, si sucede esto, esto es lo que va a suceder, y si no sucede, tomemos medidas. Y eso incluye luego las comunidades, y eso incluye los municipios, por supuesto, que ha sido el foco de esta discusión, pero eso también incluye las regiones, en entender en realidad cómo las ciudades y los asentamientos se conectan con sus ecosistemas y entender cuáles son los recursos que existen alrededor y cuáles son las comunidades que están más en riesgo y cuáles están mejor preparadas. Y eso también se puede llevar a escala nacional. Yo creo que esta pandemia ha demostrado que incluso la planificación nacional no es suficiente y que medidas como viajes internacionales, conexión internacional, es algo que tiene que ser mejor preparado y mejor coordinado. Muy bien, gracias Claudio. A ver, Braulio, perdón. Carla Cáceres pregunta, ¿cuál es la importancia de la adaptabilidad de la arquitectura pública en el espacio público y los equipamientos deportivos, educacionales e institucionales para uso en las emergencias? Eso es una pregunta y un tema fundamental. Y tal vez aquí es donde me interesaría volver al tema de las características o cualidades de resiliencia. Es el hecho de nosotros pensar, particularmente cuando diseñamos infraestructuras o infraestructura social, cuál es la multifuncionalidad y cómo estas infraestructuras pueden apoyar a responder a emergencias, cómo estas infraestructuras no se pueden localizar en un sector de riesgo y cómo estas infraestructuras tienen que ser lo suficientemente sólidas para resistir terremotos, por ejemplo. En ese contexto, Chile tiene mucho que enseñar a otros países por el hecho de que a partir del año 1939 el Código de Construcción en Chile ha sido constantemente revisado, ha sido consistentemente mejorado y eso tiene la participación de muchos actores. Eso es algo que en Chile funciona muy bien. Pero yo creo que el desafío para los arquitectos es ir mucho más allá, es pensar la vida
en un contexto en el cual el clima va a cambiar y si somos valientes, pensar la vida en situaciones de desastre, en situaciones de disrupción. Como una escuela se transforma en un albergue y pensar en ello, no solamente diseñar la infraestructura, la estructura correctamente para que la escuela no se caiga, sino que también pensar en el hecho de que muchas escuelas muchas veces son albergues y pensar eso como parte del encargo. Yo creo que es lo que plantea la pregunta, es algo muy bonito y tal vez un desafío muy importante cuando sobre todo pensamos en infraestructura social. Gracias, Braulio. La última pregunta. En la Trienal de Arquitectura que se va a realizar en Concepción eh, este año, en noviembre, nos ha hecho una pregunta sobre las ciudades de escala intermedia. ¿Cuál crees tú que es la dimensión de estas ciudades? ¿Cómo se va a planificar? Ellos hablan de que no queremos que más Santiago, o sea, que el modelo de Santiago no se replique en otras ciudades de Chile. Dicen, todas las ciudades de Chile son de escala intermedia, salvo Santiago. Y el valor de la ciudad intermedia es que permite esta conectividad, todavía se puede conversar, sentar a la mesa 9 municipios, a diferencia de Santiago, que son creo que 42. Entonces, ¿cómo se ha ido midiendo, dado el impacto, ¿no? la confluencia, ¿no es cierto?, de todos los indicadores que dicen, bueno, las personas van a seguir viviendo en ciudades y cada vez más. ¿Cómo se establece ese parámetro de establecer un límite de crecimiento de las ciudades? A ver, un número de cosas hay. Yo creo que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el modelo de Santiago no ha sido exitoso en el sentido de generar una ciudad que es más equitativa. Y por lo tanto, en ese contexto, las ciudades intermedias proveen, al menos en términos de transporte, de acceso a servicios, calidades comparativas que las hacen competitivas con las grandes ciudades como Santiago o Buenos Aires o Lima. En ese contexto, la desventaja que tienen las ciudades intermedias en Chile y en muchos otros países es que no están lo suficientemente planificadas desde una perspectiva estratégica. Y en ese contexto me refiero al futuro no solo económico, sino también al futuro medioambiental y el futuro ecosistémico. ¿Por qué razón las personas van a Antofagasta? Y si, por ejemplo, pensamos en los posibles futuros, ¿qué sucedería con Antofagasta si la producción de las empresas mineras se reduciera? O si la producción en las empresas mineras comenzara a depender menos del trabajo manual de las personas. ¿Cómo cambiaría Antofagasta? Esas son preguntas para las cuales nos tenemos que preparar. Pero esas preguntas económicas, que son fundamentales y básicamente una de las razones específicas por las cuales las personas van a vivir a una ciudad, no tienen que ser limitantes. También tenemos que reconocer las condiciones culturales por las cuales muchas personas se van a vivir a una ciudad, que es, por ejemplo, acceso a la educación o para estar más cerca de otras personas, y también los procesos políticos asociados a la migración a la ciudad. ¿Por qué alguien muchas veces se va a vivir a la ciudad para tener una mejor participación o tener un acceso mejor? Entonces, desde mi perspectiva, eso tiene que ser planificado, explorado, escenarios tienen que ser creados para de esa manera comenzar a generar una visión y al entender y a explorar condiciones que son locales, eso va a generaría o permitiría que pensar en Antofagasta sea diferente a pensar en Calama, o incluso Tocopilla, o incluso Mejillones. En ese contexto yo creo que es fundamental en reconocer y traer nuevamente el rol de los equipos de planificación, no solo como departamentos que básicamente aprueban construcciones o no las aprueban, sino que departamentos, grupos colaborativos con empresas, con academia, que permita generar esas visiones a futuro. Yo creo que eso es tal vez algo que puede ser único en las ciudades secundarias en general en Latinoamérica.
Bueno, muy amable, Braulio. La última pregunta, y esto en el contexto de la nueva constitución o la discusión de una nueva constitución en Chile. La pregunta la hace Diego González, académico de la Escuela de Arquitectura. ¿Qué elementos de una mejor aplicación de estrategias de resiliencia urbana desde la institucionalidad podrían establecerse o modificarse? Perfecto. Yo creo que el contexto de una nueva constitución en Chile es muy relevante en el sentido de generar una discusión de cuáles son los derechos básicos que tenemos los chilenos y chilenas. Y en ese contexto, para mí es fundamental las discusiones respecto a el derecho a la ciudad, que en Chile y en muchos, y en la mayor parte de los países en el mundo, se ha mantenido en un contexto muy académico. Y cómo el derecho a la ciudad se traduce en conversaciones que son mucho más tangibles y que al hacerse más tangibles sean capaces de informar los procesos políticos importantes. Entonces, yo diría, es importante reconocer esos derechos, articularlos y generar conversaciones, discusiones. Como una escuela de arquitectura, por ejemplo, como la Escuela de Arquitectura de la Católica del Norte, puede generar un aporte a quienes representen la ciudad en el proceso constituyente. ¿Cómo se puede generar una propuesta de en realidad estas son los tipos de derechos o las ideas fundamentales que en el país tienen que ser discutidos? Eso es una temática. Ahora, tenemos que reconocer que una constitución solamente genera ese tipo de marco, básicamente nuestros derechos, qué es lo fundamental, qué nos define, cómo protegemos a ciertos grupos específicos para que nuestras culturas se encuentren lugar en la ciudad. Ahora, ¿qué es lo bonito de eso? Es que al establecerse ese diálogo y escucharnos todos y todas, y no solamente pensar en quiénes somos más activos en el proceso constituyente, sino que también aquellos y aquellas que están silenciosos, que siguen con su actividad económica, por ejemplo, y escucharlos a ellos y a ellos también. Y generar visiones e ideas que realmente que nos traigan y nos unan. Eso, por supuesto, no puede, después requerirá de un proceso muy importante de implementación de esa nueva constitución. Y en ese contexto será esa nueva constitución la cual dirá qué grado de pensamiento nuevo es necesario en nuestras instituciones. ¿Qué es lo que yo, tal vez para un proceso académico y tal vez para plataformas de actores urbanos, qué es lo que importa? Es básicamente prepararse para esa discusión. Generar ideas de futuro, pensar en los escenarios que se le vienen al país, se le vienen a la ciudad y en realidad, y que el cambio climático, por ejemplo, va a detonar. ¿Cómo para mí participar en esas agendas específicas es a partir de generar esas ideas? Y al ser capaces de compartir esas ideas, ideas sobre institucionalidad, gobernanza, etcétera, etcétera, política pública, eso es algo que se va a ir generando naturalmente. Y eso, por ejemplo, perdón, eso es algo que en Colombia ocurrió y que fue algo muy interesante. El hecho de que al tener este tipo de discusiones se dieron cuenta que en realidad empoderar las alcaldías era algo que era muy importante y se generaron instituciones para apoyar las alcaldías. Entonces, en ese contexto es importante confiar y participar en esos procesos, pero nuevamente los académicos, las académicas del sector privado tienen un rol muy importante en generar propuestas tangibles. Gracias. Acá la última, Andrew Trens, que es del colegio, perdón, de la Cámara Chilena de Construcción, junto dice, con agradecer tu presentación, la que nos da una visión integral de una problemática compleja que requiere de soluciones sistémicas. Esto es una motivación extraordinaria para definir nuestros desafíos de trabajo colaborativo de todos los grupos de interés en la planificación urbana en nuestras ciudades. Pregunta, ¿algún modelo, laboratorio urbano u otro instrumento específico como recomendación? Perfecto. Yo creo que
Es muy interesante, por ejemplo, la experiencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el trabajo con sus, lo que ellos llaman barrios, pero básicamente son campamentos, y en cómo ellos generaron procesos, primero que nada una institución, tomaron una institución antigua como el Instituto de la Vivienda, lo potenciaron, le generaron capacidad, y ese Instituto de la Vivienda es capaz de generar diálogos y generar procesos de planificación con comunidades. Yo creo que eso es un modelo que es muy relevante para Chile, y por el hecho de que ocurre muy cercanamente, por el hecho de que los procesos que detonaron la existencia de villas miserias, particularmente en Buenos Aires, son muy similares a los procesos que ocurren en Chile y que se están acelerando en este momento en Chile. Y lo otro que yo creo que es muy interesante es volver a revisitar y repensar las experiencias exitosas que tuvo Chile en el pasado, particularmente en generar vivienda social, en generar vivienda para la clase media. Y todo, por ejemplo, ¿qué hizo diferente y qué es lo que generó la ley Pereira, por ejemplo? Que es un tema de que ojalá nosotros los chilenos y chilenas tuviéramos acceso en Chile a vivienda de la calidad que generó la ley Pereira. ¿Por qué la Corvi funciona tan bien? ¿Y por qué en un momento falló? Y cuál sería, por ejemplo, y pensar, ¿cuál es la Corvi del futuro? ¿Puede el sector privado tener esa misión tan importante de generar vivienda de calidad para las personas? ¿Y cuáles serían los escenarios, los subsidios para generar eso? Yo creo que en ese contexto, Chile tiene mucho que volver a aprender de nosotros mismos. Brasil aprendió todas las políticas exitosas de vivienda en Brasil, muchas de ellas fueron copiadas literalmente de la experiencia chilena. Entonces, en ese contexto, por supuesto, ver otras experiencias, pero también aprender de nosotros. Muy bien, gracias Braulio nuevamente. Lo último que acabas de comentar tiene mucho que ver también con el crecimiento que ha tenido Antofagasta con sus edificios en toda la época del desarrollo de la ciudad, con obras tan emblemáticas como el edificio Curvo y la población Gran Vía, que son parte de esos proyectos. No nos queda más que agradecerte la dedicación, el tiempo que nos has brindado, y quedamos eternamente agradecidos de tu participación, y con esto damos por cerrado esta clase y dejar a todos los participantes invitados a las próximas conferencias y ciclos que vamos a tener con este fórum que le hemos llamado Celebración de los 40 años de la Escuela de Arquitectura. Muchas gracias, Braulio. Un abrazo a la distancia. Efectivamente, me emocionó recordar el momento en que trabajamos en Paposo, así que muy amable por tu mención. Un abrazo a todos y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Todo un placer. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.